Buenas noches a todos. Hoy es nuestra primera reunión plenaria del año y tenemos dos invitados de lujo, que además son socios del club, José Armando Caro Figueroa y Eduardo Levillellati. El título de esta reunión es ¿Quién baja al territorio las políticas de empleo? Este tema surgió como una iniciativa de Eduardo a raíz de conversaciones que mantuvo con Ricardo Gerardi por un artículo que publicó Ricardo en los medios, y luego se sumó José Armando Figueroa. Así que les voy a presentar a nuestros dos invitados. Por supuesto no necesitan presentación, pero igual lo vamos a hacer. Eduardo Levillellati es actualmente profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, fundador del Centro de Políticas Basadas en la Evidencia, CEPE Di Tella, e investigador principal del CONICET. Asimismo, es profesor visitante de la London School of Economics, investigador afiliado al Centro para el Desarrollo Internacional, CID, de Harvard, miembro de la Junta Editorial de America's Quarterly y miembro consultor del CARI. En el pasado, entre otros cargos, Eduardo se desempeñó como decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y como asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Argentina, donde dirigió el programa Argentina 2030. José Armando Caro Figueroa fue ministro de Trabajo de la Nación entre 1993 y 1997, escribió Tratado de la Huelga y del Derecho de Huelga, publicado por la editorial La Ley. Actualmente es miembro del Consejo de la Fundación Federalismo y Libertad, del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, FOSIS, del Centro de Estudios Estratégicos y Regionales, e integra la comisión directiva del Club Político Argentino. Trabaja en Caro Figueroa Abogados y en Coworking SAS. Asesora a la Confederación General del Trabajo Regional Salta, preside la Asociación de Vecinos de los Ríos Castellanos y Léser y es columnista en medios de prensa. Cada expositor va a tener 20 minutos para hacer su exposición. Después abrimos al debate de los socios. Voy a pedir que los socios sean breves en sus comentarios y preguntas. Así damos lugar a que la mayor cantidad del público pueda hacer estos comentarios. Bueno, iniciamos la reunión. No sé cómo se organizaron Eduardo y Armando. ¿Quién inicia? No nos organizamos, pero me da igual, así que si quiere Armando comenzar, por mí encantado, o viceversa. Armando, decide vos. Bueno, bien. Entonces tengo 20 minutos. Bueno, primero agradecer la invitación y expresar mi alegría de compartir la mesa con Eduardo, a quien he leído su publicación de prensa y su libro también reciente con mucho provecho, ¿no? Yo intentaré usar los 20 minutos para mostrar 7 cuestiones que tienen que ver con la respuesta a ver cómo bajan al territorio las políticas de empleo, ¿no? La primera pregunta sería, ¿cuál es el marco de una política de empleo? La segunda pregunta es, ¿son las reformas de los años 90 un horizonte futuro? ¿Cuál es el cometido de una política de empleo en el territorio? Cuarta pregunta, ¿cuáles son las razones para emprender reformas estructurales en materia de empleo? Quinta pregunta, ¿podemos armar una guía o agenda reformista políticamente viable? La sexta es, ¿podemos ignorar los condicionantes políticos? Y la séptima es, ¿qué administración del empleo en el territorio tenemos hoy? Entonces, lo que voy a estar resumir ideas que algunas vienen de los libros, pero la mayoría vienen de experiencias que se fueron acumulando, primero por mi primera etapa en Argentina, después por mi etapa en España y ahora por mi etapa en Salta. Entonces me permitió ir viendo desde diferentes ángulos lo que pasa en el mundo del trabajo, ¿no?
Entonces, lo primero que yo advierto es que no hay un mundo de trabajo que tenga una o dos teclas que si uno las toca va a cambiar todo. El mundo del trabajo, tal como lo vive la empresa, lo viven los trabajadores, lo viven los sindicatos, es un mundo de gran complejidad, donde por un lado están lo que son típicamente las relaciones laborales, otro que son las relaciones sindicales, otro segmento que son las relaciones de empleo y otros las prestaciones de salud. Esto en algunos otros países está, cada uno tiene su andarivel. En Argentina está todo de algún modo interrelacionado. No se puede hablar, por ejemplo, de reforma laboral sin advertir qué pasa en el mundo de la salud, que tiene dos segmentos. Tiene las obras sociales sindicales y tiene el sistema de accidentes de trabajo. Es decir, está todo vinculado por muchos factores históricos. Y esta vinculación no siempre es positiva. Esta vinculación es parte de los problemas que tenemos. Entonces, cuando se populariza y dice reforma laboral, sí o no, a mí me parece que no define bien lo que intentamos, lo que tenemos que hacer. La reforma laboral es una parte, pero quizás más importante es una reforma sindical, que es algo, por ejemplo, que no se pudo hacer en los 90, porque el condicionante de los 90 era decir, mire, se puede tocar todo menos la estructura sindical, porque era lo valía el presidente, o sea, eso estaba claro, no se puede tocar. Pero el problema es que la estructura sindical argentina, tal como la heredamos y la conocemos hoy, está en franca contradicción con los tratados internacionales y con la propia Constitución. O sea, la libertad sindical está restringida por normas, por costumbres y por decisiones políticas que restringen la verdadera libertad sindical y, desde luego, la democracia sindical. Y una cosa que yo cada vez que es con pánico, cómo está reducido el federalismo sindical. Los sindicatos del interior, sobre todo los del norte, son menos que sucursales de las centrales sindicales con sede en Buenos Aires. Y esto trae enormes problemas económicos y problemas vinculados con la productividad, etc. A medida que el sindicato tenga un vértice del cual emanan directivas únicas, tenemos un problema. Entonces, este entramado de relaciones laborales, sindicales, de empleo, de salud, tiene sesgos contrarios a la productividad y al empleo, ¿no? Y a la salud de los trabajadores también. El desmoronamiento del sistema de obras sociales hay que verlo en vivo, en directo, como yo lo veo aquí, cómo repercute sobre el sistema público de salud, sobre el hospital público, y desquicia el sistema de salud en general, ¿no? Y la economía de los trabajadores que tienen que pagar en Santa pluses. Usted tiene la obra social, pero en vez de bono, pero además un plus. Bueno, la segunda cuestión es si las reformas del 90 son un horizonte futuro. Yo creo que no. Lo único que puede rescatar de los 90 es el método. Es que las reformas, sobre todo en un momento determinado, se hicieron por consenso con el grupo de los en aquel momento, y la CGT, por supuesto, quedaron fuera la que emergente CTA, fuera parcialmente fuera. Entonces, el método era el consenso, pero esas reformas tenían una orientación, digamos, estaba inspirada por las reformas europeas, ¿no? El sur de Europa, digamos. O sea, no era, yo no creo que eran neoliberales, como se dice, estaban más bien inspiradas por lo que estaba ocurriendo en Italia, en Francia, en Alemania, en España, ¿no? Pero que consistían básicamente en partir el segmento de trabajadores en dos. Los trabajadores que venían de antes tenían el mismo estatuto jurídico que antes, las mismas garantías, y los nuevos tenían garantías menguadas. Esa fue la receta. Hoy eso no sirve, ¿no? O sea, la respuesta es que las reformas del 90 no son un horizonte, ¿no? Algunas cosas por la libre elección de obras sociales, y lo que fue quedando como un residuo es el sistema de accidentes de trabajo, que al final se terminó consolidando, ¿no? La tercera es, ¿qué es la política de empleo en el territorio? ¿Qué hace diríamos, las oficinas de la administración pública, que hacen los sindicatos y las patronales en el territorio, o sea, en cada municipio, vamos a decirlo así, ¿cierto? Y entonces,
Primero, en Argentina, siempre me acuerdo que algunas discusiones con Ubaldini me decía, si establecemos el sistema de seguro de desempleo, va a aumentar el desempleo. Dice, no tiene que haber seguro de desempleo y entonces va a haber menos desempleo. Un delirio así. Y no había ninguna medida de política de empleo, no se conocían siquiera. Entonces, en ese momento se crean las oficinas de empleo, pero que estaban centralizadas, y chocaban con la realidad burocrática de cada provincia, cada municipio. Aquí, una cosa es una oficina de empleo, supongo, yo ya no la conozco en Buenos Aires, y otra es en la Puna, donde están desembarcando las empresas mineras que vienen a llevarse el oro y el litio, y entonces van a buscar van a la oficina de empleo que está abriéndose ahora, y le dicen, necesito no sé qué, un soldador o un mecánico o un maquinista, un chofer de no sé qué. Y le tiran una sábana donde salen las empleadas domésticas, los jardineros, etc. No le sirve para nada al empleador la oficina de empleo, y menos para los trabajadores. Entonces, lo que tiene que hacer la oficina de empleo en el territorio, que es acercar al que busca un trabajo con el que lo necesita, que tienen que definir la capacitación de los trabajadores, que tienen que impedir que haya empleo negro, porque si el modelo es 50% empleo negro, vamos mal. O sea, el modelo, vamos a decir, salteño, tucumano, jujeño, con el 50 o 60% de empleo en negro, no es un modelo de progreso, digamos, un modelo que uno pueda defender o sostener como una ventaja, ¿no? Entonces, ahí uno además va a tocar con vamos a decirlo así, la precariedad del sistema educativo público y privado. Aquí esto es un desastre. Entonces, cuando los empresarios necesitan formar determinadas aptitudes o mano de obra, no van a encontrar en Salta la estructura, aunque hay me parece que hay 5 direcciones del Ministerio de Educación que se refieren a la formación profesional. 5 direcciones, cada uno va por su lado. Entonces, los programas están desactualizados, los contenidos están desactualizados, y entonces yo tuve un par de veces ahí, el Consejo Económico y Social de Salta, diciéndole, ¿por qué no arman una mesa con los sindicatos, con los empleadores, y que ellos vayan diciendo qué aptitudes, qué maquinaria, en qué hay que formar a los trabajadores? Es imposible. Cada uno sigue con su línea, y en consecuencia los empresarios buscan mano de obra en otro sitio. Aquí una empresa china fue rechazada porque pretendió traer algo así como 500 chinos a trabajar porque no se fiaba de los locales. Ya no se concretó, pero esto marca una dificultad. Y si no, lo que hacen es afirmar el extractivismo, es decir, no podemos industrializar porque no hay mano de obra industrial. Si hay mano de obra, a sacar el litio con palas, con no sé qué, y llevárselo. Entonces, esto tiene que ver con, diríamos, un modelo de desarrollo que lleva, en fin, a dificultades del norte, ¿no? Bueno, la cuarta, vamos a ver, esto que las reformas, esto es una idea quizá personal, pero deben enmarcarse dentro de la Constitución. No se puede hacer un mercado de trabajo, un sistema laboral contrario de la Constitución, es decir, que sea simplemente guiado por legitimar el lucro y la producción. O sea, ese no es un modelo que encaja dentro de la Constitución. O sea, que aquel que define una política tiene que saber, por ejemplo, que hay derechos que son fundamentales. Yo no puedo establecer la paz social a palos, prohibir las huelgas o prohibir la negociación colectiva. No lo puedo hacer. O sea, el gobierno lo que tiene que hacer y los empresarios lo que tienen que hacer es favorecer el desarrollo de derechos fundamentales en el mundo del trabajo. Entonces, cuando a alguien le toca reformar o definir una política, tiene que saber que eso está condicionando o marcándole un rumbo. Bueno, el asunto es que uno puede armar una política de reforma de laboratorio. Están 2 o 3 amigos en un bar y arma una cosa que suena perfecta.
pero eso no va a llegar a la realidad, va a costar mucho trabajo que llegue a la realidad. Porque el sistema es endiablado. Mire, los que pensaron esto, cada vez más hacia la historia de relaciones laborales y de derecho de trabajo, va identificando quiénes fueron los grandes pensadores, establecieron el sistema en los años 40, es decir, tomando lo que venía de antes, lo hicieron los ajustes, y es de una gran complejidad, está todo atado, es muy difícil de montar. Por ejemplo, los sindicatos que apuestan por la paz social, con cualquier gobierno, llamados sindicatos oficialistas, son sindicatos que muchas veces no respetan la libertad sindical, sindicatos burocratizados. Miren una de las cosas curiosas de ver aquí. Como el empresario en general, sobre todo cuando viene de afuera, porque aquí la minería está toda en manos de extranjeros, intenta no tener problemas sindicales, lo que hace, en lugar de sentarse con el sindicato local, se sienta con el sindicato nacional en Buenos Aires y establece un statu quo, y hay expertos, lobistas, que acercan a los capitales chinos, canadienses, etcétera, a los vértices porteños, que se encargan de desarticular el poder de reacción, el poder contractual de los sindicatos locales. Además, los sindicatos locales tienen enormes dificultades de cualificación para sentarse. Cuando se sienta, yo veo amigos sentar un dirigente de minero, por ejemplo, sentar con un super ejecutivo del sector de la minería, es digamos, una relación de pareja que no contribuye a crear un sistema de relaciones laborales dialogadas. Lo único que hay que discutir si el salario va al 92, al 94, al 96%. Entonces, la negociación colectiva, que tiene la virtualidad de crear paz social y mejorar las condiciones de trabajo y mejorar la productividad, no existe. Simplemente es discutir el número de incremento salarial. Entonces, yo creo que cuando este condicionante político, mire, el sistema, aunque no está escrito en ningún sitio, este sistema que tenemos tiene un condicionante. Funciona porque hay un pacto entre la UIA y la CGT, un pacto viejísimo, donde ellos se respetan la demarcación, es decir, la CGT no avanza en la negociación colectiva y la UIA no avanza en la obra social. Entonces, en fin, es una cosa que está ahí de tiempo atrás, ¿cierto? Pero el que va a diseñar la reforma, eso se me quedó pendiente, va a encontrar que si él quiere, vamos a decir, federalizar el sindicato X, se va a encontrar que al sindicato X lo necesita para que le contribuya a mantener la paz social. Entonces, no digo que sea imposible, pero tiene que establecer un sistema de diálogo, de negociación, saber dónde están los puntos en los cuales se puede negociar y cuáles son innegociables. Y esto es una cosa muy difícil, porque si se avanza, en fin, hay experiencias muchas en el pasado, ¿no? Si se avanza ignorando la realidad del mundo sindical, y en algún momento ese mundo va a dar va a tomar su revancha, así no se va a entregar, ¿no? Porque esto es un asunto muy, muy delicado. O sea, entonces, hay que saber cómo se negocia con este sector, que además no es siempre cierto que no representen a los trabajadores. ¿Por qué? Sobre todo en tiempos de inflación, los trabajadores van al sindicato. Yo lo veo aquí. Ese sindicato es una estructura que no tiene nada que ver con el sindicato europeo. El sindicato europeo era una oficina en la calle San Bernardo, donde no iba casi ningún trabajador. El trabajador iba al centro de trabajo, al comité de empresa, lo que fuera. Aquí el sindicato es un centro hasta social. El día del niño, el día del padre, repartir porciones de útiles escolares. Entonces, y el tiempo de inflación es el único lugar donde los trabajadores pueden ir buscando una reparación. O sea, esto indica que, hay más de una razón para saber que uno no puede arrasar con un sistema, sino tiene que ir buscando. Para mí es decir, mire, el punto de partida es la libertad sindical. No puede haber sindicatos únicos, sindicatos no democráticos,
no puede haber trabas a los controles. Por ejemplo, el sistema que fusiona la obra social con la dirección sindical es perverso. Ese sistema no puede existir. O sea, tiene una dirección, digamos, sindical que va por un lado, que tiene su dinámica, y tiene que haber otra dirección de la obra social que tiene otra dinámica diferente. Otra razón es porque muchos de los beneficiarios o adheridos a la obra social no están afiliados al sindicato, o están afiliados a otro sindicato. Bueno, eso detalle, ¿no? Perdón, Armando, te faltan 3 minutos. Te quedan, perdón, 3 minutos. Ya está. Entonces, mira, termina de decir, yo creo que porque, en fin, hacer papeles se puede hacer fácil, indicar, pero lo más difícil es establecer un itinerario, ¿no? Un itinerario, un camino y un método. Y el método pasa por el diálogo, creo yo, en muchos aspectos, pero además pasa en convencer a la ciudadanía. Si la ciudadanía está convencida, hasta hoy, que el próximo gobierno es antiobrero y la gente se abroquela y vota en una dirección, se defiende. O sea, el mensaje de la reforma, de la alternancia, tiene que ser que no va en esa dirección. Habrá que cambiar cosas, no para perjudicar a un sector en beneficio de otro. Bueno, esto es todo y después queda la pregunta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Armando. Seguramente en el momento en que intervenga el debate de los socios vas a poder completar algunos conceptos. Ahora tiene la palabra Eduardo, tus 20 minutos. Bueno, voy a tratar de ser breve. Yo normé aquí un pequeño punteo, pero después básicamente quiero tirar algunas ideas para rebotarlas con ustedes. Cuando uno habla o cuando al menos yo doy clases de políticas activas de empleo en general, piensa en 4 grupos. Uno que está asociado a la formación laboral, otro en el que se refirió Armando, en general se piensa en términos de matching, de maridaje, que son las bolsas de empleo, las oficinas de empleo, las plataformas, que básicamente reducir la asimetría informativa entre el empleador y el empleado, todas esas oficinas que ayudan a hacer CVs y cosas por el estilo. Los subsidios, todos los programas pro empleo, muchos de ellos tienen o exenciones o subsidios de salario, básicamente reducir el costo de entrada. Y luego hay más recientemente, y en el caso argentino creo que es cada vez más importante, todo otro grupo de políticas que tienen que ver más con el emprendedorismo, esto con muchas comillas, porque básicamente en el caso argentino se referiría a formas de promover el autoempleo, pero el autoempleo decente, no el autoempleo precario, malo, que vemos todos los días en la gran mayoría de nuestros trabajadores independientes, ¿no? Sino más bien jerarquizar el autoempleo. Y eso es importante en el mundo en desarrollo, y sobre todo en el caso argentino, porque no vamos a crear tantos empleos. Entonces, a los varios millones de trabajadores precarios, que son asalariados informales, pero sobre todo trabajadores independientes o eventuales, no le vamos a crear empleo. De hecho, con toda la suerte vamos a estar creando empleo para los que ingresan. En Argentina los cálculos son todos muy, muy nebulosos, pero uno tengo la idea en la cabeza de que creciendo 3-4%, y eso es un crecimiento bastante interesante para el caso argentino, creamos 200.000 puestos de trabajo, más o menos. Y en los últimos años muchos de ellos precarios, con lo cual nos cuesta crear empleos en realidad buenos. Entonces hay que pensar qué hacemos con toda esta gente, y ahí el autoempleo o modalidades menos tradicionales empiezan a tomar forma. Entonces 4 grupos de políticas de empleo: formación, se le llama matching, pero básicamente la producción de asimetría de información, subsidios y políticas de generación de emprendedores. Si en vez de conseguirle un empleo, lo ayudamos a que lo que sabe hacer lo haga de una manera menos precaria, que gane más dinero, que tenga acceso al mercado, que tenga un puesto. Esto último está en la base de lo que se ha intentado en muchas ciudades con la población trabajadora de los barrios vulnerables, las villas, etc. En cada caso hay una dimensión territorial que creo que es irreductible, es una barrera, es quizás la principal barrera
cuando uno piensa eso. O sea, cuando damos la clase y mostramos las cosas, los programas en general está todo bien, pero en el fondo cuando uno mira el impacto de estos programas, y hay varios meta-estudios en donde miran muchos de estos programas los que han sido evaluados correctamente, y de hecho, en mi caso, nosotros hicimos ese esfuerzo y tenemos un trabajo reciente que es bastante citado, hicimos un metaanálisis de un montón de estas políticas activas de promoción laboral en todo el mundo, incluyen algunas en Argentina, un par, 3 o 4 creo. Y la verdad que el resultado no es que no tengan, no es que no sirvan para nada, pero tampoco es tan obvio el resultado. Hay muchas que fracasan, el resultado varía mucho. Hay otros metaanálisis que encuentran el resultado bastante flojo y uno se pregunta, bueno, entonces no sirve para nada, cerremos esa parte del Ministerio de Trabajo. Y la verdad es que muchas de estas cuestiones fracasan en la implementación, como la mayoría de las políticas públicas, y en general en la implementación territorial. O sea, yo tengo un programa nacional de empleo de cualquier tipo, ya sea de matching o de formación, pensado a nivel nacional en un país como Argentina, o incluso en un país como Colombia, sabiendo que los mercados laborales son locales, la gente no se muda para buscar trabajo, cada vez menos, ni siquiera en Estados Unidos se muda. Entonces, hacer un programa nacional cuando la educación está centralizada, los mercados laborales son locales, es bien difícil. Cuando la demanda de ciertas competencias es local, es muy difícil. Entonces, generalmente está condenado al fracaso, salvo que uno pueda territorializarlo, que pueda bajarlo a una provincia o idealmente a un gran municipio. El mercado laboral de una ciudad es la ciudad, o incluso en el caso de Buenos Aires es la mitad de la ciudad, el sur y el norte. Entonces, hacer un programa para toda la ciudad va a chocar contra la localidad, la especificidad local. Entonces, la cuestión territorial es fundamental, pero es fundamental por varias otras razones. Por ejemplo, en el caso de la formación laboral, y esto yo lo planteo un poco para usar sus cerebros también, porque estamos de hecho pensando estos temas en gran medida en el contexto de los equipos técnicos, en mi caso de Juntos por el Cambio, pero no me engaño, hay puntos que todavía no tenemos muy en claro cómo resolver. En el caso de la formación, yo he impulsado mucho el tema de la formación, tenemos no uno, sino 2 proyectos presentados en el Congreso, son los 2 obviamente muy parecidos, en donde colaboré y un poco lideré la escritura de un instituto de formación laboral continua que en realidad le roba muchas ideas a mucha otra gente que estuvo trabajando en eso en los últimos 15 años. Tampoco sea, ninguna de estas cosas es realmente nueva. Y uno de los principales problemas de la implementación de esa formación laboral continua es encontrar 2 cosas que son estrictamente locales. La inteligencia laboral, es decir, el análisis de cuáles son las competencias que van a estar siendo demandadas en los próximos 2, 3 años, para no ir muy lejos en el tiempo. O sea, qué es lo que se demanda en la zona. Y los efectores, que también son locales. La gente no se va a mudar para formación laboral, se muda. Entonces uno tiene que ver cuáles son quiénes van a dar los cursos. Yo pienso desde el punto de vista teórico en la formación y digo, bueno, hay ciertas cuestiones, ¿no? Desde el idioma inglés hasta algunas cosas básicas de informática, que son en general para el trabajador promedio muy útiles. Después cuando bajo a la ciudad tengo que ver primero quién forma. Muchas veces los que están ahí dando clases en escuelas técnicas o en formación laboral no tienen esa capacidad, entonces tengo que formar a los formadores. No puedo adaptar la oferta a lo que ya hay, porque voy a terminar formando torneros mecánicos en La Rioja, donde nunca hubo un llamado en un diario de torneros mecánicos. Y lo de torneo mecánico me quedó muy en claro porque me acuerdo que a principios del gobierno de Cambiemos en 2016 le encargamos a Dante Sica una encuesta para ver cuáles eran las competencias más pedidas y salió tornero mecánico, lo cual era para mí un sinsentido. Después nos pusimos a mirar y claro, Dante le había preguntado a sus clientes, que eran todos gente de automotrices, proveedores autopartistas, pero claramente no era, digamos, no era forward looking, no era algo que uno dijera, bueno, sí, vamos a hacer 100.000 torneros, que ese es el futuro del trabajo en Argentina. Entonces, es muy complicado generar esa territorialidad, porque ya no digo en pueblos chicos, pero en una ciudad de 100.000 habitantes hay que encontrar dónde se forman, no sé cuál es la institución donde uno mandaría presuntamente, tal vez con un subsidio, tal vez con algún tipo de estímulo al trabajador, o al trabajador desempleado, o al trabajador que quiere integrarse laboralmente, a formarse, a reciclarse, a entrenarse. Por ahí no está la institución, o es una institución vieja, muy burocrática, que ya tiene toda la gente que tiene esta asignada y nadie quiere dejar de dar su curso porque se queda sin trabajo.
como en la UBA, nada más que a nivel institucional. Digo, uno quiere cortar una carrera en la UBA y la protesta es, bueno, pero aquí se va a quedar sin trabajo el profesor, ¿no? Si esta la hacemos optativa no va a ir nadie. Y sí, no va a ir nadie, porque a nadie le interesa, pero lo mismo a nivel territorial. Y entonces, necesitamos esa institución, necesitamos dentro de la institución quien dé y certifique, luego se toma el examen, certifique esa capacidad, y necesitamos saber qué, porque no va a ser lo mismo en Mendoza, donde están queriendo ver un polo tecnológico, que en Jujuy, donde queremos trabajadores para el litio, digo, por poner ejemplos muy salteados, ¿no? Que en el gran Buenos Aires, donde por ahí las demandas son distintas. No queda muy claro cuál es la demanda en el Gran Buenos Aires, pero claramente son distintas que en las provincias. Entonces, esa territorialidad es la principal barrera. Digamos. ¿Cómo conseguir? Si yo ahora quisiera, como se está pensando en algún momento, transformar el programa Potencial Trabajo en un programa de formación laboral, no tengo dónde mandar 1.000.000 de personas, ni siquiera 200.000 personas. O sea, puedo mandarlas a los institutos que ya existen, pero va a ser inútil, es tomarles un poco el pelo. No tengo esa capacidad de formación. Entonces, el límite territorial es fundamental, y hay toda una pregunta sobre cómo trabajar, y la veo a Guille Tiramonte ahí, y seguramente ya debe saber más que yo, cómo trabajar con lo que ya hay en el territorio. La escuela técnica, la universidad, las universidades. La UBA es muy reacia a esto, no le ve competencia a la formación laboral, pero las universidades más chicas posiblemente puedan ofrecer algo. O sea, ¿quiénes son los efectores territoriales? ¿Sí? Sin responder eso es muy difícil bajar al territorio una política de formación laboral continua. Lo mismo el matching. Armando describía muy bien, las oficinas de empleo son viejas. Mucho de ese matching, de esa plataforma de búsqueda de empleo se puede digitalizar. ¿Por qué no se ha hecho? No lo sé. Supongo que tiene que ver por ciertas resistencias institucionales, pero finalmente en otros países se hace, y se hace a nivel privado. Pero uno debería tener la posibilidad de digitalizar y tener puesto ahí los currículums de casi todo el mundo. Necesitamos más información seguramente. Y necesitamos renovar esas oficinas. Esas oficinas, obviamente, renovarlas implica lo mismo que con el profesor que da la materia que nadie estudia. Hay gente ahí que está haciendo tareas que no sirven, y después hay otra gente que necesitaríamos, pero no la podemos meter porque tenemos cerrado el ingreso, porque hay suficiente gente ahí haciendo tareas que no sirven. Entonces, pero de vuelta a la oficina hay un componente territorial. Si esa oficina de empleo no funciona, mi instituto / inteligencia, unidad de inteligencia laboral, no va a servir, porque cuando yo baje no tengo la terminal. Es como un banco, cuando uno habla de banca de desarrollo, es como un banco de segundo piso que quiere subastar subsidios de tasa, y ningún banco de primer piso está interesado. Entonces no tengo cómo llegar al cliente. Del mismo modo con la oficina de empleo. En el caso de subsidios hay un componente territorial también, porque si yo quisiera un incentivo tengo que condicionarlo. Para condicionarlo tengo que saber quiénes son mis sujetos, y sobre todo tengo que pensar quién hace el condicionamiento. Hoy, ¿qué sucede con los subsidios laborales? Los subsidios laborales, potenciar trabajo es subsidio laboral. ¿Qué sucede? El gobierno, el Estado, no sabe cómo llegar a esa gente. ¿Sí? Debería aprender, pero él no sabe. Entonces llega a través de las asociaciones, porque si no tendría que encontrar la manera de preguntarle a la gente, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Cómo se verifica? ¿Cómo monitorear eso? Como todo esto es informal, largamente informal, no hay registro, entonces no hay forma de condicionar. Entonces yo lo puedo hacer universal, pero esta no es la idea, aparte no hay dinero. Si lo hago condicionado, necesito tener alguna otra forma de condicionarlo, y la pregunta es, bueno, de vuelta, ¿quién baja el territorio? Cuando uno pregunta a la gente que trabaja en esto, siempre mencionan o las organizaciones de base, por ahí no las nacionales, que están muy burocratizadas, o los clubes, la iglesia, los líderes locales, pero uno necesita llegarle a la gente, porque si no, no hay forma de condicionar. No sé quién estoy dando. Y esa información, lamentablemente, hoy no la tenemos. Voy a volver sobre el tema de la información, porque en general uno podría digitalizar esa información, pero hoy no la tenemos, y no creo que la tengamos. Y por último, el tema de autoempleo es también una cuestión territorial, porque territorial en este sentido, yo puedo dar un subsidio, pero necesito saber cómo es mi sujeto, necesito saber quién tengo delante. Yo ahora estoy trabajando, empezando a trabajar un programa, ayudando a la gente de una institución nueva que se llama Fundar, un programa en las villas en Buenos Aires, ¿no? Y me dicen, bueno, queremos integrar a los trabajadores de las villas. Le dije, bueno, lo primero que tenés que hacer es un censo. Tenés que saber quiénes son.
hablan de la economía popular. Bueno, tomamos unas variables que podemos medir y definamos qué es y qué no es economía popular de manera más o menos artificial en función de estas variables, pero sepamos quiénes son, ¿sí? O sea, ¿qué sabe hacer esa persona? ¿Tiene historia laboral? ¿Hizo algo? ¿Tiene alguna competencia? ¿Dónde vive? ¿Cómo es su aspecto? ¿Tiene domicilio certificable? Toda esa data no la tenemos. Yo armo una política sábana para toda esta gente sin esos datos, sin esa especialización, y va a ser inútil. Al final va a ser un subsidio, pero no va a dar en el clavo, porque voy a estar mandando a estudiar a un tipo que no sabe leer un libro, voy a estar mandando a buscar empleo en una empresa a un tipo que no tiene domicilio, que no sabe cómo vestirse, o que no tiene por una cuestión incluso cultural, va a durar 2 meses, a ver si va a ir o lo van a hacer sentir mal, etc. Hay cuestiones muy específicas. Finalmente estamos hablando de gente, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de gente que es distinta, y uno tiene que encontrar en qué es distinto. Las barreras tienen muchas veces que ver no solo con la formación, sino también con cuestiones culturales. Entonces, todo tiene una componente territorial que es fundamental. ¿En qué estamos pensando? O sea, ¿qué pienso yo y la gente con la que trabajamos para resolver parcialmente esto? Bueno, en el tema del instituto yo lo mencioné. Lo primero que uno tiene que hacer es un raconto, un repaso de todo lo que existe, porque como siempre le digo a mis alumnos cuando hacen políticas públicas, no existe tal cosa como el presupuesto base cero en las políticas públicas. El presupuesto es base 95%. A lo sumo tengo un 3, un 5% para jugar, el resto ya está todo asignado. Y ese 5 en general, como estamos en déficit, siempre me sacan 3 de ese 5 y me queda un 2. Entonces, no es que vamos a crear nuevas instituciones. Por ahí dentro de 15 años son distintas, pero lo primero que uno tiene que saber es cuáles son las instituciones. Cuáles son las escuelas, cuáles son las escuelas técnicas, lo que decía antes, uno tiene que saber en el lugar cuál es la oferta actual, ¿sí? Y un poco construir con eso. Hoy no hay ninguna revisión, no tenemos idea de cuál es la oferta actual. Hay algunas cosas puntuales, muy puntuales. No sé, yo he trabajado acá en la universidad con la gente de la Fundación UOCRA y ellos nos han facilitado su oferta y datos sobre quién cursó y cómo les fue y qué están haciendo. Pero es una fracción muy pequeña, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es saber qué es lo que hay, ¿sí? Y como decía antes, también saber a quién le estamos dando la educación, porque de vuelta no es la misma educación para cualquiera. Si no, aparecen esas películas tipo las de Ken Loach, de Daniel Blake, no sé, uno la vio, mandan a hacer currículos y mandan a todo el mundo a dar la misma carta, andar a laburar acá, andar a laburar allá, independientemente de quién es la persona que uno tiene enfrente. Ese conocimiento es fundamental y es territorial, y no lo puede hacer el gobierno nacional, ¿sí? Es muy difícil para el gobierno. Si estamos hablando de 500.000, 1.000.000 de personas, es imposible. Entonces tiene que haber alguna conexión local. En un país federal y descentralizado, lo esencial es estas instituciones que bajan, como decíamos al inicio, las políticas al territorio. ¿Okay? Lo de las plataformas, yo lo mencioné antes, eso se debería digitalizar. Lo mismo que creo que se debería digitalizar el aula de la educación básica, creo que se deberían digitalizar las oficinas de empleo y mucha de la formación. No es imposible. Fundación UOCRA lo hace con su formación, lo viene haciendo desde hace 20 años, tienen de hecho la tarjeta UOCRA que el gobierno de Cambiemos en algún momento intentó usar como modelo para la formación laboral de todos los sindicatos, de todas las ofertas que había, y al final por algún motivo quedó en un cajón, pero existe, esa rueda ya está rodando, y aparte hay muchos países que lo hacen, tampoco es muy difícil, la tecnología también ya existe. Eduardo, te quedan 3 minutos. Sí, sí. ¿Qué subsidiar? De nuevo, ahí hay toda una discusión sobre cómo desintermediar, que ya mencioné antes, que tenemos que encontrar a gente, uno no puede desintermediar sin tener alguna gente detrás, salvo que diga, bueno, el subsidio va a ser condicionado a que sea mujer. Es algo fácilmente verificable en el documento nacional, pero sacando cosas que sean información pública, es muy difícil condicionar como la UH. La UH es fácil, porque tiene un hijo, tiene la edad, es fácil. Condicionar en términos de la historia laboral, la historia de formación es más difícil si uno no conoce la historia de formación, no está en ningún lado. Ahora, ahí interviene algo que es fatal para todas estas políticas, que es la aversión, la fragmentación y sobre todo la aversión que tiene en la Argentina una política pública
para todo lo que tiene que ser información. ¿Sí? Le voy a poner un caso. Acá hay comedores, un programa del Banco Mundial muy grande, quiere decir cientos de millones, para financiar la provisión de comedores. El Banco Mundial quiere saber a quién le va esto. Entonces dice, bueno, podríamos escanear los documentos para saber a quién le va. Terrible reacción, imposible hacer en Argentina, porque eso es privación de esa información, quién va a manejar esa información, eso es privado, etcétera, etcétera. Del mismo modo, en el INDEC no toman los datos del DNI, por más que hay técnicas de anonimización. Entonces no tenemos paneles, entonces no sirve para nada. Esa data del INDEC sirve para muy poco, por más que todos nos hacemos la ilusión de que sirve, en realidad sirve para muy poco. Entonces, sin información es difícil desintermediar y se tiene que hacer manual. ¿Sí? Entonces necesitamos a alguien que, en la versión manual, alguien que esté ahí y que mire a la persona y diga, este le toca y este no. Si uno tuviera un poco más de información, podría pensar en hacer algo como lo que se intentó en el ANSES, en el gobierno de Cambiemos, creo que todavía se usa, que son esos índices de vulnerabilidad socioeconómica, lo que sea, que están basados en datos verificables. Esos índices hoy son muy imprecisos porque esos datos son muy escasos. ¿Sí? Pero entonces hay una versión a la información que hay que corregir, ¿sí? Para poder llegar a los grupos objetivos sin necesidad de pedirle a alguien que me haga ese trabajo. Y después de todo esto para cerrar, pero hay que plantearlo, fíjense que todo lo que estuve yo diciendo hasta ahora tiene que ver con el lado de la oferta laboral. Es decir, ¿cómo mejoro la oferta laboral? ¿Cómo la hago más visible? ¿Cómo reduzco los problemas de intermediación, los problemas de información? El trabajador no tiene experiencia, va a pedir un trabajo, le dice yo sé trabajar, el empleador lo mira y dice no tengo idea de saber trabajar, y eso dificulta mucho conseguir primeros trabajos. Pero ¿qué pasa del lado de la demanda? Nosotros no vamos a poder generar políticas de empleo si no hay un aumento de las ofertas de empleo decente o de trabajo decente, porque estoy hablando también del trabajo independiente. Entonces, tenemos que corregir algunas cosas. Y ahí tiene que ver mucho con regulación. Nosotros necesitamos ampliar la ley de contrato, eliminar todas las huevadas que le pusieron encima de la ley de contrato de trabajo en los últimos años, pero sobre todo, sin reemplazarla, ampliar la ley de contrato de trabajo, que está basada en la relación laboral fordista. Es decir, nosotros todavía hablamos de jornada laboral. Tenía sentido cuando uno estaba en la línea de producción y todos trabajaban al mismo tiempo. Tiene menos sentido cuando uno está en el sector de servicios, mucho menos sentido en la era actual de Internet, donde la mitad de los trabajos siguen más o menos remotizados. Entonces, hay que complementar ese core, ese núcleo de la regulación laboral con regímenes que faciliten el primer empleo, ¿sí? O sea, regímenes de transición, regímenes puentes que reduzcan parte de esa rigidez. Pueden ser, y son los que yo más valoro, los regímenes que tengan alguna característica más portable, en el sentido de que los beneficios no estén en el empleo, en el puesto de trabajo, sino más bien en el trabajador. Pero hay otras variantes. Pero claramente uno tiene que abrir una puerta alternativa, temporal, optativa dentro de los convenios para que no sea litigable, pero tiene que encontrar una manera de abrir una puerta, y hay mucha discusión solapada sobre posibles alternativas de esta puerta dentro del movimiento sindical. ¿Podés ir redondeando, por favor? ¿Perdón? Sí. Digo, tenemos que tener un régimen independiente también, que hoy no tenemos. El monotributo no es un régimen, es un parche que quedó. Y tendremos que tener un régimen para las empresas pequeñas y micro, que son las reales oferentes de trabajo y que son las que ofrecen trabajo precarizado, informal, básicamente porque esas empresas están ellas mismas precarizadas, informales, por cuestiones que tienen que ver más con la cuestión tributaria que con una cuestión laboral. ¿Sí? Yo creo que esto es simplemente un pantallazo de los temas, pero uno no va a poder avanzar pura y exclusivamente formando trabajadores si no encuentra la forma de que esos trabajadores salten se desprecaricen, y para eso necesitamos también regular, o más bien desregular. Muy bien. Ahora seguramente con los comentarios y preguntas los panelistas van a poder continuar opinando o aportando más sobre estos temas, ¿no? Ahora, se abre la discusión o el debate a los socios. Les pido que sean breves, ya sea en sus comentarios y sus preguntas, así todos tienen tiempo de participar, y además los panelistas, si se quedaron con algún tema en el tintero, pueden agregar a lo que ya expusieron.
Yo me anoté primera para hablar, discúlpenme, pero cuando Armando habló de que había una empresa china que quería traer a 500 obreros, ¿no? ¿No es así? ¿Dónde estás, Armando? No te veo. ¿Se fue Armando o está? No lo veo. Bueno. Sí, cuando vos hiciste ese comentario, no pude dejar de recordar esa famosa película documental, que no me acuerdo cómo se llamaba, donde una empresa china compra una empresa proveedora de, ¿cómo se llama? De parabrisas para la fábrica Chevrolet. Y eso que los sindicatos están mucho más desregularizados que acá, todo el lío que se armó con los obreros norteamericanos y con los sindicatos norteamericanos, ¿no? Así que no pude, digo, qué lástima, porque acá hubiese sido un ejemplo. Bueno, el tema es, en algún momento Luis Rappaport levantó una manito, ahí está, que fuiste, ¿querés decir algo, Luis? Sí, dos o tres comentarios. Yo creo que buena parte de la política de empleo es competencia local, básicamente provincial, porque además lo que es competencia, o debería ser competencia provincial, es el desarrollo económico local. La Argentina tiene más o menos 13, 14 empresas por cada 1.000 habitantes. Chile tiene 50, los países desarrollados, que es Italia, por ejemplo, tiene 100, Alemania 120, y para colmo, la natalidad empresaria en la Argentina es menor que la mortalidad empresaria últimamente. O sea, estamos cayendo en el número de empresas y la principal inicial política de empleo es justamente crear empresas. Ahora, nosotros hicimos, cuando estábamos en la gestión pública, un estudio de 18 cadenas productivas y con unas 20, 25 preguntas sobre las restricciones al desarrollo, al crecimiento empresario. El primero fue la falta de crédito, obviamente un problema de la macroeconomía. Pero inmediatamente después de las 20, 25 de preguntas era la falta de personal calificado. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un problema general de oferta y demanda, es un problema de calificación de los recursos humanos. Que nuevamente, volvemos, no es un tema nacional, es un tema local. Patricio Bianchi, que fue el ministro de Educación de Draghi y fue durante 2 o 3 periodos el ministro de Desarrollo Económico de Emilia-Romagna, tenía competencias sobre desarrollo económico, ciencia y técnica, educación y empleo. Porque es todo un solo combo. Y eso es un tema que choca contra el sistema de incentivos de los gobiernos locales, menos las 3 provincias, digamos, que tienen una demanda social en ese tema. Pero si vos le pasás la mitad del impuesto de los impuestos al trabajo y un porcentaje de los impuestos nacionales del incremento del impuesto al trabajo y del incremento de los impuestos nacionales, un porcentaje, se lo pasás a los gobiernos provinciales, generás, por ejemplo, ese tipo de incentivos como para que se dediquen a su propio desarrollo. Hoy política de desarrollo tiene nada más que Santa Fe, Córdoba y en alguna buena medida Mendoza, en tercer lugar. Y el tema de la creación y el fortalecimiento de empresas, particularmente las pymes, es justamente competencia de ahí. Y por lo tanto, el empleo también. Hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, la industria foresto-industrial, de Corrientes y Misiones, en los cuales
los interesados, que son las empresas, se dedican a la capacitación empresarial. Han hecho maravillas. Después te vas a Marco Juárez y hablas con cada una de las empresas medianas que hay en Marco Juárez y resulta que tiene una escuelita de capacitación. Porque es obvio que eso no se pueden tomar decisiones locales, pero si se arma a partir de la inducción de la gestión de desarrollo en el ámbito local, se arman clústeres locales. En lugar de hacerlo una empresa, lo hacen todas las empresas o de un lugar. Como lo está haciendo el sector agropecuario, que tiene Educrea. Educrea es digamos, la forma como la organización del sector agropecuario se mete en la capacitación de las escuelas agrotécnicas y busca justamente desarrollar los perfiles que hacen falta hoy día, que cambió mucho el sector agropecuario. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias, Luis, y gracias, Eduardo. Era American Factory, el documental, la película. Bueno, ahora tengo anotado a Ricardo Gerardi. Bueno, muchas gracias. Muy interesante ambas presentaciones. Yo no sé, digamos, si ambos, tanto Eduardo como Armando, tocaron un tema que tiene que ver con el tema oferta y demanda, y ahí hay una cuestión muy específica, que es la articulación entre las políticas sociales, las políticas laborales y las políticas educativas, ¿no? Yo no sé si están pensando en las fundaciones de Juntos por el Cambio, si eventualmente se ganara el gobierno, de cambiarle el nombre a los programas Potenciar Trabajo y otros por la palabra seguro de desempleo. Es decir, supongamos que lo que reciben por potenciar trabajo lo pasen a llamar seguro de desempleo. Y entonces yo no sé si hay las bases de datos de desarrollo social. Me parece que algo han avanzado, por lo menos en detectar irregularidades con la FIP, etcétera, pero bueno, vos, Eduardo, debes conocer mucho más de lo que hay y lo que falta en ese campo. Pero creo que ahí hay un tema de articulación con las oficinas de empleo. Es decir, supongamos que al principio sigan cobrando por desarrollo social, ¿no? Y más si se quita la intermediación. ¿A dónde pasarían? ¿Pasarían a la ANSES a cobrar el seguro de desempleo? ¿Pasarían a las oficinas municipales? A mí me parece que hay una cuestión operativa importante en la transición y, como bien han señalado, es complejo por la falta de información. Gracias. No sé, tengo otras dos personas que quieren hablar, Guillermina Tiramonti y Luis Katz. No sé si los panelistas quieren primero comentar o responder a los comentarios anteriores o prefieren que Guillermina y Luis Katz hagan sus preguntas o comentarios y después responden a los cuatro. Díganme, por favor. Como vos me digas, yo obedezco. Ah, bueno. Armando. Soy así, un tipo dócil, soy dócil. Adelante, Luis y Guillermina, y después nosotros. Bueno, Guillermina, entonces. Bueno, buenas noches a todos. No, solamente quería, no sé, afirmar algunas de las cosas que dijo Eduardo, fundamentalmente, ¿no? La idea de que una política de formación para el empleo solamente puede ser local. No hay manera de armar una política a nivel nacional. Eso que pasa para la educación, para el empleo, me parece que los que estamos viendo posibilidades para el futuro, no solamente es la formación para el empleo, sino casi todos los temas educativos tienen que tener un apoyo local muy fuerte. No hago más que repetir de otra forma cosas que dijo Eduardo, pero las ONG que trabajan
en temas de articulación de formación y empleo hacen un trabajo artesanal. No hay manera de hacerlo en forma masiva, porque es necesario, por un lado, no solamente identificar a los chicos o a los jóvenes que vas a formar, identificar en qué lo vas a formar, sino acompañarlos en el momento de inclusión en el trabajo. Porque como señaló Eduardo, hay una serie de temas que son culturales, que son más importantes ahora de lo que eran antes, porque son chicos muchas veces que vienen de 2 o 3 generaciones de familias sin empleo formal, que desconocen totalmente qué es estar empleado. Entonces hay ahí un trabajo muy artesanal. Solamente quiero señalar una o dos cosas. Una es que me parece que el lugar de los empleadores tiene que ser, que es un personaje central en una política de empleo, ¿no? Que los empresarios y la formación de, no sé, comités de empresarios, no sé qué, pero sí que sean ellos los que estén definiendo qué tipo de trabajos, que se comprometan con la inclusión de trabajadores, pero qué tipo de trabajos, con qué características, qué tipo de capacitación es necesario darles, y que se comprometan permanentemente, no solamente para hacer un comité que diga hoy esto y mañana me olvidé y se acabó, sino para que sean aquellos que están evaluando los resultados de un programa y que están replanteando las condiciones que requieren para sus trabajadores. Con respecto a los que las instituciones, organismos, hoy que hay muchos para el trabajo, son todos antiguos, perimidos, con un formato escolar, es decir, con una lógica escolar, que es muy diferente a la lógica del mundo del trabajo. Así que no es que vas a fumigarlos, pero sí tenés que ver cómo con piezas de esas instituciones armás algo diferente, porque en realidad no te sirven, son siempre formaciones larguísimas, muchas veces pensadas en relación a quién puede dar la formación, quién tengo cerca para dar la formación y no qué formación necesito. Bueno, nada, y lo otro que quería señalar, además de la presencia de los empresarios, creo yo que hay una oportunidad de mirar con un criterio más amplio qué empleos para los chicos de los sectores vulnerables, porque tenés una serie de empleos para lo cual lo digital es importantísimo, provee empleos de calidad, y que los chicos de los sectores vulnerables pueden incorporarse a eso. Sabemos por experiencias de otras formaciones y demás que la condición sociocultural de los chicos no es un impedimento para aprender ese tipo de oficios. Entonces, saltear esa idea, tradicional, para los pobres determinados trabajos y para los otros trabajos, sino que se puede pensar un cambio, una ruptura en ese sentido. Bueno, nada más, gracias por las exposiciones, muy buenas. Muy bien. Luis Katz. Estás muteado, Luis. Sí, buenas tardes. Yo agradezco mucho a los oradores las presentaciones. Yo quisiera tocar dos temas.
uno que tiene que ver con capacitación y otro que tiene que ver con concertación, ¿no? En tema, yo, digamos, trabajo en una cámara empresaria que está en el sector automotriz. Nosotros hemos hecho relevamientos de las capacidades que necesitan las empresas y nos encontramos que hay muchas de las capacidades que faltan. Sí. Bueno, esas capacidades faltan. Hemos tenido reuniones en las que hablamos del tema en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Educación, en el INET, ¿no? Y lo que nosotros vemos, una parte importante de la capacitación está provista por los sindicatos, y nosotros lo que vemos y lo que un poco lo que nos planteaba el Ministerio de Trabajo y lo que plantean los sindicatos son capacitaciones que son más bien como para empleos caseros. El soldador es para cosas caseras o cerrajero, y nosotros estamos necesitando personas capacitadas en el uso de las computadoras, en maquinaria de control numérico, en la utilización de métodos de medición, y podría repetir 25 capacidades más que encontramos que faltan. Y bueno, se ha conversado con el sector público y ellos han tomado nota, pero todavía no pudimos conseguir un cambio en el tema. Hemos hablado en el INET cuando estaba Diego Golombek, y Diego Golombek nos decía, mirá, los cambios acá son lentísimos, hasta que nosotros podamos procesar y adecuar la oferta a la demanda, va a pasar mucho tiempo. Así que bueno, que estamos con un problema. Y después tenemos otro tema. La capacitación los prestan los sindicatos muchas veces. Sí. Cuando se entra al sindicato, digamos, el personal que va de las empresas es meloneado, digamos. Hay todo un contexto político partidario, digamos, al cual los empresarios no quieren exponer a su personal. Entonces tienen cierta reticencia a mandar a hacer esa capacitación a los sindicatos, que por otro lado es una capacitación que por ahí está pagada con fondos del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces por ahí lo que se quisiera, digamos, es que la dirección de los centros de capacitación no sea solo por los sindicatos, sino que haya una participación empresaria para evitar ese tipo de problema. Bueno, eso es lo que tenía en cuanto a decir de cuanto a capacitación. Pero Armando mencionó un tema, ¿no?, que a mí me sale ahora con la palabra concertación, pero que la palabra es consenso. Cuando se refirió a la reforma de los 90, que la importancia de que fue una reforma por consenso, y lo destacó como metodología importante de trabajo. Eso, por un lado, y por el otro lado, que la reforma que se haga no sea vista por los sindicatos como una pérdida de derechos, ¿no? A nosotros, digamos, tenemos, por ejemplo, un sindicato con la UOM, que es del año 1975, que está viejo, está obsoleto. Hay para muchas cosas que para los cambios tecnológicos que hubo no se adapta. Debemos estar hace 4 o 5 años manteniendo una negociación de largo plazo para modificar el convenio, pero nunca se avanza. Es como se llama, por ahora es una mesa en la que se está y se toca el tema. Pero cuando uno usa las palabras, por ejemplo, modificación de los convenios y ese tipo de cosas, se le paran los pelos a los, digamos,
los sindicalistas, ¿no? Entonces, digamos, yo creo, digamos, de que habría que tratar, como decía Armando, de ver cómo se puede trabajar en una situación por consenso, ¿no? Y bueno, tenía alguna cosa más que quería decir, pero digamos, esto era lo fundamental. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Les damos la palabra de nuevo a los panelistas y les pediría que tomen en cuenta que Ricardo Gerardi hizo un comentario en el chat. Lo voy a leer. Él dice: el sistema de formación dual alemán, tengo entendido que hay buenas experiencias en Argentina. Entonces, si pueden comentar sobre eso también. Les doy la palabra. Ustedes deciden quién empieza. Yo haría 3 añadidos. Primero, si alguna vez estuve yo viviendo cerca de una revolución, que estoy viviendo ahora cerca de una revolución, la minería en la Puna es una cosa terrible lo que está movilizando en Salta, incluso en la Salta capital. Es un espectáculo fascinante que valdría la pena estudiarlo y valdría la pena viajar a ver aquello. Entonces yo solamente no viajé a la Puna, pero vi fotos. Cómo cambió el paisaje aquel con plantas, digamos, industriales de altísima complejidad, aeropuertos, helipuertos, hoteles donde viven los trabajadores, enfermerías, una cosa fantástica lo que estamos viendo ahí. Pero obviamente hay una serie de restricciones. Cuando uno dice, por ejemplo, lo local, y ahí topa con que lo local es el subdesarrollo. El Ministerio que no existe en Salta, todo el área de capacitación local es subdesarrollada y no está en condiciones de asumir esa responsabilidad. Entonces, lo lógico sería una mesa entre los sindicatos y los empleadores de la minería, por ejemplo, que digan qué necesitan. Una cosa que hay que eliminar es la idea de que los trabajadores son vagos. Eso yo no me lo creo, ¿no? Y además, mira, hay que ver, la Puna es una cosa fantástica, porque hablando con el sindicato me dice, sí, yo puedo ir hasta aquí, pero el resto depende de los caciques. ¿Cómo caciques? Sí, dice, cada comunidad tiene su cacique, y entonces estos temas son de competencia del cacique y estas son competencia del sindicato. Entonces, es muy complejo. O sea, ¿cómo llegás digamos, a capacitar a gente que nunca trabajó en la minería? Porque ahí había minerales, pero no había actividad minera, ¿no? Entonces, uno choca con que el acto burocrático del Estado, la Secretaría de Educación Técnica de la provincia, que tiene 5 direcciones generales, que solo vamos a subir, las propias universidades, estos, los gobernadores salteños, que ahora son unos demagogos fantásticos, inmediatamente crearon la Universidad de los Oficios, ya hay universidades, no sé cómo se llama, pero no están preparadas, los profesores no están preparados para capacitar a gente pública. Entonces, luego, cuando tenemos nosotros una realidad donde más del 50% son trabajadores no registrados, y hay una enorme cantidad de trabajadores de la economía popular, digamos, eso es un término especial. Yo lo vi en Europa, las empresas o servicios de inserción social tienen metodologías especiales para incorporar al mundo del trabajo a grupos y a personas vulnerables. O sea, no es lo mismo enseñarle a un despedido de la General Motors, por ejemplo, actualizarlo, que formar a una persona que lleva 3 generaciones sin trabajar en una empresa, ¿no? O que vive en una comunidad donde el trabajo era bien precario, como la Puna. Entonces, la confianza en lo local, yo creo que hay que cambiarla, porque tiene que ver de alguna manera programas o proyectos o gente preparada para desarrollar lo que pacten los empresarios y los sindicatos aquí. Bueno, pero el último problema es decir, no sé si lo dijo Eduardo también, o sea,
no hay capacidad para crear todo el empleo que falta en el norte de Argentina. Vamos a convivir con altísimas tasas de desempleo, baja tasa de empleo durante mucho tiempo. Y entonces, ¿dónde está el problema? Y el techo es el federalismo, es el unitarismo, por esto. El unitarismo impide que esto se desarrolle adecuadamente. Es decir, además, la clase dirigente local que tiene una visión sucursalista. Ellos mismos son delegados del gobierno central. O sea, que a medida que no haya una visión federal que reivindique la participación, que a mí me parece tarea quizá inútil, pero sí que reivindique la cuestión en materia de infraestructura, y remover el obstáculo que significa la falta de infraestructura. Todo lo demás no va a funcionar. O sea, vamos a tener empleo en la minería que parece ser que duran 20 años, y habrá una especie de primavera de empleo y después se hundirá. Bueno, son muchos los problemas, pero nada más. Muy bien. Eduardo. Bueno, a ver, alguien, no me acuerdo si fue Ricardo, preguntó sobre el tema del seguro de desempleo. Hay una diferencia. El seguro de desempleo precisa empleo previo, por eso es un seguro en realidad de haber quedado desempleado, ¿sí? Cuando uno piensa, por ejemplo, en el sistema más típicamente basado en el seguro de desempleo, que es el Flexicurity escandinavo, de alguna forma, que es un poco el modelo que trata de perseguirlo Europa, aunque con poco éxito. En Flexicurity uno se queda sin empleo y entonces hay un fuerte esfuerzo de formación mientras uno le paga un seguro de desempleo muy generoso durante, ahora creo que es hasta mínimo 2 años en Dinamarca, y gradualmente va cayendo, pero hay un esfuerzo como de reentrenar. El objetivo es reentrenar y rápidamente que esa persona pueda conseguir empleo, lo cual en Dinamarca con ese nivel de formación y de nivel de industrialización que tiene es bastante más fácil que en Argentina. Pero el seguro de desempleo es básicamente pretende tener, estabilizar el ingreso, por eso se llama Flexicurity, seguridad en el ingreso, estabilizar el ingreso sin necesidad de hacerlo preservando el empleo. Se te pueden despedir, no hay indemnización, entonces yo le pago durante un tiempo un salario, un porcentaje del salario a la persona mientras la reentreno para que vaya rápidamente de vuelta a la fuerza laboral. Mucho turnover, mucha rotación y un ingreso más flexible, es decir, de alguna forma la versión portable de la prohibición de despidos. Ahora, como decía, necesitamos empleo antes que eso. Cuando yo pienso en la formación laboral, por algún motivo, supongo que porque el empleo formal privado en Argentina representa 1/3 de la PEA privada. Cuando yo pienso en formación laboral, inserción laboral, estoy pensando en el otro 65%. Entonces tiendo a pensar en gente que no tiene o no ha tenido empleo. O sea, no descarto el seguro de desempleo. Y siempre me pregunté por qué el seguro de desempleo en Argentina no servía para nada. Debería ser una institución mucho más jerarquizada. De hecho, hay veces donde estamos en crisis y hay muy poca gente adherida al seguro de desempleo. No sé muy bien, ahí hay algo que falla, Armando seguro sabe mejor. Pero lo cierto es que yo necesito una suerte de seguro de desempleo para los tipos que nunca tuvieron empleo y que no tuvieron, y los que tuvieron empleo no registrado, con lo cual no tengo forma de condicionar. Yo no le puedo dar un seguro de desempleo a un tipo que fue asalariado informal, porque ese tipo no tiene ningún registro, salvo su palabra. Entonces, de una forma tengo que buscar la variante para cuando no hay empleo, ¿sí? Pero en algún sentido tiene algo en común, porque la idea, cuando lo pensamos, por lo menos cuando lo pienso en el grupo en el cual yo me muevo, en Juntos para el Cambio, hay más de una versión de esto. Por ejemplo, hay gente, el otro día estaba hablando con gente que trabaja con Patricia Bullrich y ellos habían estado hablando con Santiago Levy, que es un experto en temas de pobreza y que tiene la idea muy ofertista de que si uno baja las cargas salariales, pero las cargas laborales, eso genera formalización de la economía. Yo descreo de eso, pero bueno, como digo, hay dos vías. Yo en realidad pienso que no ganamos nada con eso, salvo y que perdemos ingresos fiscales. Entonces, no todos pensamos lo mismo, pero entre la gente con la cual yo hablo, en lo que tratamos de encontrar algo que no es muy distinto del seguro de desempleo en 2 sentidos. Uno es que es temporario y declinante, de manera que no sea una transferencia de ingresos como es ahora el potencial trabajo, y el otro que sea fuertemente condicionado, cosa que ahora el potencial trabajo no lo es, porque básicamente se volvió de facto un instrumento de control social a través de organizaciones de base que después se vuelven como en la paradoja, en la parábola de la moneda de esclavos, se vuelven los dueños.
de los subsidios, pero aparte de los dueños políticos de quienes en algún momento pensaron que los iban a usar para controlar la calle. Entonces, lo que pensamos es algo transitorio, desintermediado y condicionado. ¿Condicionado a qué? Bueno, se me ocurren dos cosas. Una es la formación propiamente dicha, pero para yo condicionarlo, no puedo, para obligar a esa persona a buscarse una formación a cambio de tener un ingreso por un tiempo determinado, necesito también ofrecerle la formación, y ahí es donde la oferta empieza a ser una barrera. Si no puedo tener tantos puestos, no puedo mandar a 1 millón de personas y decir vayan y estudien y se van a perder el tiempo. Entonces hay un tema que tenemos que calibrar y que no está resuelto y que no se va a resolver el primer año ni mucho menos. La otra pregunta es si lo podría condicionar el trabajo, al trabajo registrado, no al empleo necesariamente, porque no va a haber empleo. Recuerden que hay una cosa que se llama empalme en Argentina, que no empalmó básicamente a nadie, pero que es la condición de yo le pago un salario complementario a cambio de que uno trabaje 1 y después más adelante fueron 2 años en empleo de relación de dependencia. Bueno, de los 500.000, del universo original de 500.000, creo que empalmaron 5.000. Está bien, pero no sirve. Entonces uno tiene que ver, bueno, por ahí lo podemos condicionar también al trabajo registrado, que el tipo que hace trabajo independiente pida factura, que facture, no que pida factura, que facture. Estamos viendo eso, pero el condicionamiento es complicado. El seguro de desempleo es fácil de condicionar, porque está en empleo. Y hay un tiempo, y aparte hay una formación que uno puede verificar, y está después todas esas agencias que verifican también que esa persona esté buscando empleo, lo cual siempre es más difícil de verificar en la práctica. Nosotros tenemos una población distinta. Es como que todos los libros que fueron hechos sobre este tema están hechos basados en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Nosotros tenemos un 50% por lo menos de nuestra población objetivo que no se parecen nada a esos trabajadores. Entonces tenemos que de alguna forma usar la misma lógica pero adaptarla a esa población. Hay una pregunta que surgió ahí que me parece que es importante. Es cierto que los mercados son locales y que la demanda de competencia es local. Pero siempre está la pregunta qué hacer a nivel del gobierno nacional, porque si no, no estaríamos discutiendo esto, por ejemplo, en los equipos que piensan ideas para el gobierno nacional. Simplemente le diríamos a los gobernadores, bueno, hagan lo mejor posible, arréglense. Y entonces la pregunta es si hay un rol para el gobierno nacional. Yo creo que hay, aunque es limitado y hay que saber utilizarlo, creo que hay. Hay dinero, para empezar, que uno puede usar para condicionar. Hay un presupuesto. Hay varios, de hecho, presupuestos para formación laboral y uno puede utilizarlos de manera más inteligente para, por ejemplo, aportar en aquellas instituciones y formaciones que estén propiamente certificadas por algún instituto que tiene algún criterio, que toma en cuenta las demandas locales. Pero dice, mira, a este instituto no, porque no, es como la CONEAU. Este instituto no aprueba el estándar de la CONEAU, entonces eso... podés dar lo que quieras, podés dar la formación y está todo bien y me encanta que forme gente, pero yo no voy a subsidiar eso. Y después dentro del instituto, lo mismo que con la CONIAU, puede haber formaciones CONIAU, formaciones no CONIAU. ¿Sí? Yo voy a certificar las que a mí me parece que son útiles en ese momento. Entonces puedo utilizar ese dinero de manera más selectiva, creo, para lo cual necesito la inteligencia laboral previa, cuáles son las organizaciones y sobre todo las competencias que quiero desarrollar en ese mercado laboral local. El tema del instituto, que está basado en alguna medida en los Skill Council, que funcionan en, no sé, 30, 40 países en el mundo, puede tener una estructura piramidal, una estructura top-down, que luego sí tenga representación a nivel local. Pero no, la mayoría de estos Skill Councils tienen un council nacional que luego, de alguna forma, ordena a los consejos locales. Y me parece que esa estructura se podría reproducir en un instituto de formación laboral, siempre con la interacción a nivel local con lo que son las autoridades locales, que en definitiva son las que deciden mucho de la asignación de esos presupuestos. Y que aparte tienen más información. La INET creo que es nacional también, y ya viene corregirme si me equivoco, pero es un instrumento nacional. Obviamente los efectores son locales, pero digamos, yo tengo potestad sobre eso, puedo direccionar. La INET debería ser la que establezca cuáles son los estándares necesarios para aprobar las formaciones, esto que acabas de decir. Así que la INET es nacional y debería actuar para eso fundamentalmente, para poder para evaluar y calificar a las distintas prestaciones laborales a nivel local. Hay un punto que no se menciona acá,
y que es un hueso duro de roer, pero creo que es fundamental para eliminar equidades regionales y nacionalizar un poco esas materias, estas políticas, que es la digitalización. O sea, nosotros hablamos de competencias locales y de efectores locales, pero los efectores, a diferencia de las competencias y la demanda, no necesariamente tienen que ser locales, porque hoy existe la formación digital, la formación remota. Entonces, algo que hace 20 años era inconcebible, hoy se puede hacer todo desde donde sea, pero se puede hacer claramente desde Buenos Aires. Por ejemplo, si yo pienso que en las provincias que tienen potencial turístico tengo que desarrollar el conocimiento de inglés, no necesito abrir un instituto de inglés en la provincia, lo que necesito es darle conectividad y hacer una formación online de inglés, como hacían en Ceibal, que en un momento, como no tenían buenas profesoras de inglés, lo que hacían es contrataban profesoras en Argentina y básicamente ponían Zoom. Ahora creo que han avanzado incluso mucho más, pero eso fue hace como 10 años por lo menos. Entonces, la digitalización permite achicar esa distancia y es algo que hoy no está para nada aprovechado, un poco porque la conectividad es floja, pero otro poco porque los intereses locales de alguna forma ponen el pie. Entonces, porque si yo digitalizo y hago formación local, se quedan sin trabajo, perdón, formación nacional, se quedan sin trabajo los sectores locales. Ese es un hueso duro políticamente, pero sin duda que nosotros tenemos que aprovechar las economías de escala de la digitalización. Entonces ahí tenemos políticas que son nacionales, aun cuando pueden estar especializadas localmente. Y creo que algo de eso ya se está haciendo, pero no lo veo tan masivamente. Alguien mencionó la oferta sindical, no sé, diciendo algunas cosas buenas, malas. La oferta sindical es muy desigual. Ahí, según entiendo y después de haber hablado incluso con algunos del sindicato, hay 5 sindicatos, 6, 7 que se toman esto en serio y tienen buen track record, y de hecho son creativos, innovadores, trabajan con los empresarios. Después hay muchos que son malos, incluso hay muchos que son, me imagino, curros, o sea, que son negocios, cosas de baja calidad que básicamente benefician a sus efectores, pero no a sus alumnos. Ahora, hay un tema sí que me parece que también hay que desarrollar y que quedó medio en el aire, y es que los empresarios en Argentina no se copan con él. Y es fundamental, y yo me he pasado mucho, he hablado incluso con tipos amigos, con gente que básicamente está todo el tiempo diciendo sí, hay que formar y hay que incluir y esto, y le digo, bueno, ¿por qué no pones cuántos puestos me das? Y el tipo dice, no, pará, yo ya pago impuestos. O sea, su actitud es, la formación no es parte de mi trabajo. Y la verdad es que en cualquier lugar del mundo donde haya desde consejos de competencias hasta educación dual, es fundamental la participación de los empresarios, básicamente porque el puesto de trabajo lo tienen ellos, y en general una de las principales restricciones, aún en Alemania, alguien mencionó la educación dual alemana, la principal restricción en Alemania son los puestos de trabajo, y eso que es Alemania, que es un lugar que está lleno de empresas medianas y grandes que pueden ofrecer puestos de trabajo, la empresa pequeña o micro no puede. Entonces, hay todo un tema de, no sé, disuadir o persuadir a los empresarios que la mejor responsabilidad social empresaria la mejor inversión social es ayudar a la formación laboral. Eso todavía no está en la mesa. Los empresarios en general no se copan con esta idea, y eso también es una barrera a la territorialidad, porque al final la formación territorial es el empresario que puede facilitar puestos de trabajo mínimamente supervisados para que esa gente tenga una experiencia más o menos rica. Y el sistema alemán, yo tengo que cortar acá, pero nosotros en la DIP le hicimos la propuesta de la Ciudad de Buenos Aires del 5º año laboral, la elaboramos acá en el CEPE de la Universidad de Tela. Algún día, si quieren, hablamos de eso. Pero sí, hay muchas experiencias, todas son muy de boutique y no han tomado mucha raíz. En Brasil hay algunas experiencias con más escala, basadas en el modelo dual, no necesariamente el alemán. Y ahora vamos a ver qué pasa en la ciudad, aunque a mi juicio creo que se apuraron a hacerlo obligatorio, porque de vuelta el problema que va a pasar en la ciudad es que van a tener que crear 25.000 puestos de trabajo y a lo sumo pueden crear 2.500. Pero la política siempre se anticipa a las capacidades del Estado. Corto acá. Bueno, sí. Perdón, agregaría lo siguiente. Es decir, cuando uno piensa, digamos, en lo local es lo que realmente existe, ¿no? No quiero
que no, que los locales están más cerca, son mejores. No, lo local aquí en Salta es, diríamos, la resignación. Hay un modelo de desarrollo que dice, mira, en Salta no hay más de 150.000 empleos registrados privados. No hay más, no va a haber más. El resto, digamos, vive del subsidio del Estado, el resto vive de las tradiciones de la economía popular. Entonces, esa convicción del Estado y de la clase dirigente en general, porque ahí coinciden los dos, tres últimos gobiernos en la misma dirección. O sea, nosotros no podemos competir con el mundo. En consecuencia, ni siquiera exijamos que se cumplan las leyes laborales, porque Salta es distinto, Salta no hace falta que se cumpla. Entonces, necesitamos transformar esa mentalidad y saber, por ejemplo, que el trabajador no es esa mentalidad. Por ejemplo, los mineros, la principal preocupación que tenían, y que tienen ahora, es la formación en seguridad e higiene. No solamente en el oficio, en seguridad e higiene. Porque vino la empresa más grande del mundo, una de las empresas más grandes del mundo, Manfield, puso a rodar la maquinaria y se tragó un obrero la máquina. O sea, la empresa que debía tener todo el sistema de seguridad no la tenía. Entonces, el trabajador sabe que va a trabajar en algo que él realmente no conoce el ritmo de la minería, pero quiere poner en riesgo su vida, necesita capacitarse en esto. El resultado aquí, hasta el día de hoy, no hay quien dé esa capacitación centrada en lo que es la producción minera que realmente existe. Perdón, el último comentario, es decir, la OIT ha desarrollado varias herramientas, se llama de transición de la economía informal a la economía formal, que sí que es lo más parecido que yo he leído, digamos, a una enseñanza práctica de cómo hacer, por ejemplo, para que el taxista que trabaja en negro o que el que fabrica empanadas en su casa pueda ir ingresando a otro sistema económico. O sea, ¿quién desarrolló eso, Armando? ¿Quién ¿Cómo? Desarrolló eso? No te escuché la primera parte. La OIT tiene hasta manuales de cómo se hace, ¿no? Y entonces, eso sí que me parece importante, porque esa gente va a seguir fabricando empanadas y humitas durante toda su vida, pero se trata que lo haga en mejores condiciones, digamos, de salud, de productividad, etc. Entonces, no mirar iguales, sino eso hay que segmentar, hay que entrar a ver con microscopio de qué se trata. Sí, bueno, respecto de la capacitación digital, como dijo Eduardo, que justo tocó el tema inglés, tenemos Open English, que realmente es un sistema buenísimo para aprender inglés y está disponible online y bueno, eso es privado, por supuesto, pero si alguna institución asume la responsabilidad o las escuelas o los institutos de enseñanza de tener una plataforma similar, se podría hacer mucho con eso realmente. Ahora, vos preguntás si es gratis Open English, Eduardo. No es gratis, pero oíme, eso lo puede contratar una institución de enseñanza y ofrecérselo a los alumnos. Nada es gratis. Luis Rapoport pidió de nuevo la palabra. No, sí. Ricardo Gerardi me avisa, sí. Luis. Pocas cosas. Sobre capacidades públicas, es obvio que no hay capacidades públicas. Nuevamente, porque no hay un sistema de incentivos a los gobiernos locales para que tengan capacidades públicas. O sea, si vos cambiás el sistema de incentivos, vas a tener capacidades públicas. Un gobernador, la verdad que lo que le interesa es contratar gente y clientelizar, es obvio. Y una provincia como Salta debe aportar al sistema coparticipado, no sé, menos del 1%, y recibe fondos coparticipados por más del 3%. Entonces, ¿para qué mierda va? Y ahora encima con las regalías mineras, no tiene incentivo. Hay que generar un sistema de incentivos como para que le interese el desarrollo y no le preocupe el empleo público. Este es el tema. Empresarios, hay todo tipo de empresarios. Me sorprende lo que dijo Luis, porque yo conozco cualquier cantidad de empresas que se dedican a capacitar a su gente. Más, a mí en este momento una empresa que es proveedora de equipos robotizados me está pidiendo que colabore
con ella para capacitar a la gente en relación a los equipos que vende. Y eso pagado por las empresas clientas. O sea, hay un movimiento empresario. En Córdoba hay una fundación que se dedica a la capacitación empresaria, donde está el Estado, los empresarios están muy concentrados en las prácticas profesionalizantes y en otras formas de capacitación. Un comentario más. En Europa, particularmente en Italia, en las escuelas técnicas, el 50% de los profesores laburan en empresas de la región. Entonces, ¿cómo se llama? No son profesores que vienen de fuera de la actividad, digamos, productiva, sino que están en la actividad productiva. Entonces no enseñan lo que no hace falta, sino lo que hace falta en la región. Esos 4 comentarios. Una aclaración además, que cuando digo que la participación de las empresas y los puestos de trabajo es una restricción, me refiero a la formación de gente que no va a trabajar en la empresa. O sea, las empresas en general hacen formación en el trabajo para gente que necesitan ellos. Y a veces las empresas grandes para proveedores. Nosotros tenemos pocas empresas grandes. Tenemos un problema de enanismo empresarial. Exactamente. Pero por eso yo sí quiero decir, me formás como en Alemania, digamos. Ok, vos formame, por cada uno que formás para vos, formame 2 más. Esa es más difícil. Eso yo te diría, más que difícil, lo veo imposible. Por eso el camino es el de que haya más empresas, y ese es el problema central del desarrollo económico. Acá y en la China, en todos lados. Más y por eso estoy de acuerdo, por eso mencionaba el tema de la demanda y de generar regímenes que hagan que las empresas micro y pequeñas crezcan, porque si no es muy difícil. Hoy día micro es otro debate, pero las medianas y las chiquitas, no tan chiquitas, tengan 40 personas laburando, forman su gente. No la forman sistemáticamente como lo puede hacer, qué sé yo, Toyota, pero forman su gente. Me sorprende lo que dijo Luis de las empresas autopartistas. Yo conozco varias que tienen, digamos, le requieren de determinada formación básica, en general es una secundaria completa, y que cumplan los horarios de entrada y de salida, que respeten órdenes, que sepan leer un manual de procedimiento, que ya todo eso es difícil, ¿eh? Y de ahí en adelante la formación es incómoda. Y conozco varias autopartistas que hacen eso. Bueno, acá un comentario de Teresita González Díaz, que me lo sacó de la boca. La UBA da cursos gratis de idiomas y con el sistema UBA 21 llegan a todo el país online. Eso existe. Son muy buenos, hay que decir también. Sí, son buenos. Bueno, Luis Katz. Yo, es cierto, como decía el otro Luis, las empresas dan capacitación. Digamos, ahora, dada la situación en la que viene el personal, hay para algunos proyectos que necesitan tomar el personal muchos meses antes para formarlos, para que estén en condiciones de cuando el proyecto entre en operación, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los temas. Pues otro de los temas que él tocó tangencialmente es lo que se llama formación blanda, capacitación blanda, que es que sepan respetar los horarios, órdenes, la disciplina de la empresa, que cumplan los horarios, ¿no? Que es un tema con las generaciones nuevas. Pero, digamos, después hay otro tipo de capacitación, digamos, las capacitaciones duras para poder manejar equipamiento y esas cosas, que también las empresas brindan, pero, digamos, el personal se cambia de empresa. Una empresa chica capacita a personal y después ese personal capacitado tiene cierto atractivo en el mercado de trabajo que hace que se mueva. Entonces, digamos,
ahí hay necesidad de que los costos de capacitación sean asumidos por el Estado. Entonces, digamos, las empresas deberían tener, digamos, acuerdos, que hay planes que existen actualmente, pero la situación no es una situación generalizada. Faltan muchas capacidades. Eso es todo. Que te comenté que hice, no hay gente directamente, faltan capacidades. O sea, el estudio que hicimos es clarísimo. Número 2 de las dificultades para el crecimiento empresario es la falta de gente. Discúlpeme, los que me mandan mensajes por WhatsApp, yo tengo silenciado el celular porque si no me distraigo de la moderación, así que discúlpenme, prefiero si me mandan mensajes que me lo hagan por el chat, que ahí sí estoy atenta. Horacio Moabro. Bueno, gracias, breve, porque iba por el mismo lado que Luis Ramopori y Luis Katz en cuanto a las dificultades de capacitar en las empresas. Viene un muchacho que es técnico mecánico y ¿vos sabés manejar un torno? Sí, yo he manejado torno. Y cuando ve un torno de control numérico se pega un susto porque los tornos que manejó son tornos de la Segunda Guerra Mundial o parecido. Entonces, por un lado, el muchacho no tiene ni idea de cómo manejar un torno. Por otro lado, la empresa tiene miedo de ponerlo a él a manejar un torno donde puede dañarse él, dañar un compañero, dañar piezas, que sería de menos, o dañar el torno, con lo cual ya es más grave porque no hay seguro que valga contra eso. Y ahí la posibilidad que dice Eduardo de capacitar el tuyo y capacitar 2 más está muy bien, pero hay cuestiones en la práctica que dificultan, creo que por la misma línea de lo que decía Luis, ¿no? Y gente que tenga ganas. Finalmente, en casos parecidos, bajamos la expectativa, en vez de buscar el príncipe azul, buscar gente que tenga ganas de trabajar y que venga 3 días seguidos a las 8 de la mañana, ya era un logro, ¿no? Así que el rol de la empresa en la capacitación del personal y después retenerlo es una complicación adicional a todo lo demás que hay. No me ser solo un pie de página. Tengan en cuenta que el trabajo en manufacturas, mal llamada industrial, representa el 10% de la pega. Yo cuando pienso en formación laboral pienso en el otro 90%. Entonces lo del torno, o sea, yo lo entiendo, la gente piensa siempre piensa en un tipo de formación, es como la película de Volonté, pero en la práctica estamos pensando en otro tipo de trabajos. No hay trabajo industrial, no va a haber, dentro de 10 años van a ser el 9% o el 8%. ¿Por qué? Porque aumenta la productividad y la tecnologización en las manufacturas en todas partes del mundo. Entonces, entiendo eso, pero yo cuando digo formar a 2 o 3, no es delante de una máquina, en general son servicios. Entonces ahí hay un poco más de flexibilidad, entiendo. Un comentario para ver, digamos, la otra cara de la moneda. Mi hijo tiene unos coworking, ha visto 3 coworking. Y a mí me sorprende ver ahí la cantidad de chicos y chicas jóvenes que son morochos profundos, salta de Chihuahua, digamos, que hablan inglés y trabajan para Canadá, para Estados Unidos, ¿no? Además, como el coworking está abierto a 24 horas, tienen movimientos y esos son emprendedurismo decente, perfectamente, bien pagados y demás, ¿no? Y después, por ejemplo, otra de la creatividad de la Puna, la gente de la Puna montó una empresa de catering y entonces el catering de toda la empresa minera de la zona está cubierto por esa gente que son nativos, no sé cómo le llaman, nativos. Pueblos originarios, dirían. Aborígenes. Son auténticas, basta verle la foto y ya está. ¿Algún otro comentario? Sí, yo tenía tiempo todavía. Perdón. Sí, Guillermina, perdóname, no te vi la manito. Sí, es tu turno. Pero quiero decir 2 cosas muy breves. Una es que en Brasil los empresarios son una voz muy importante en la definición y fueron, digamos,
muy importante en la definición de la educación técnica, de la educación integral, participan activamente. Cuando hablamos de que los empresarios no participan en la Argentina es porque nadie quiere decir una palabra. Lo más que hacen es poner plata en una ONG para hacer la escuela linda, la buena escuela, la mejor escuela. 4 escuelas que no cambian nada. Ningún compromiso. Debe tener que ver con las características de nuestra burguesía. Pero quiero decir que una de las cosas importantes para el futuro sería poder realmente poner que los empresarios tengan voz en decir qué quieren, qué necesitan y cómo pueden guiar la formación para el trabajo de las instituciones públicas, por ejemplo. Eso por un lado, no me parece. Ya sé que todos ellos tienen formación para su empresa, pero también tienen alguna responsabilidad pública. No es pedirle plata, es pedirle que tengan una contribución a que el Estado forme los recursos humanos que van a usar. Y que no es lo mismo la empresa que está empleando gente que está ya en el circuito de empleo, que ocuparse, como estamos planteando acá, de la gente que está fuera del circuito de empleo. Eso por un lado. Y en segundo lugar, hay un tema que es importantísimo, que es pensar que la escuela secundaria tiene que incorporar prácticas y saberes que son propios del mundo del trabajo. La formación argentina ha estado siempre, la escuela argentina está siempre pensando que su objetivo no puede ser formar mano de obra, que tienen un objetivo mucho más importante y mucho más digno que la formación de mano de obra. Pero ahora resulta que los saberes que hoy se consideran imprescindibles para el trabajo no están en la escuela. No solamente que no aprenden a leer y escribir, pero además no hay una formación digital adecuada, no hay una formación en matemáticas que permita a la incorporación al mundo digital, etc. Bueno, eso también forma parte de pensar la relación entre trabajo y educación. Bueno, nada más. ¿Alguien más? Me anoté yo para hacer una consulta, y en especial a Guillermina. Cuando yo empecé el colegio secundario, hace tiempo ahí a lo lejos, existía el comercial y existía, además del bachillerato, el normal, existía el industrial. Y en general se pensaba que estos colegios eran para formar gente para el trabajo, que después, si querían seguir una formación universitaria, podían seguir, salvo el bachillerato, que era directamente para formar estudiantes que iban a continuar en la universidad. Estoy diciendo esto porque me acuerdo de eso, pero no quita de que por ahí estaba equivocada. Me da la impresión que en algún momento en la educación secundaria se decidió que en realidad la educación secundaria tenía que ser una educación generalista, a excepción de algunos colegios, por ejemplo la ORT, preparando a los alumnos para que estudien en la universidad. Entonces, eso creo que fue un error, porque se perdió la formación de gente que tenía que ir a trabajar o que necesitaba trabajar. Comento esto, bueno, no sé si alguno me podrá responder si yo estaba equivocada o no. Eso nomás quería comentar. Y Teresita González, que comenta, sin generalizar, existen universidades como la UADE y el ITBA que fueron creadas por empresarios, en especial la UADE trabaja constantemente en actualizar los programas a las necesidades que los empresarios les plantean. Ello incluye tecnicaturas de 3 años y dan becas. Y Luis confirma
lo dicho por Teresita. Yo tendría que partir. Me están Muy bien. esperando para una cena. Pero así que si no tienen alguna pregunta, sí, que realmente los vaya a desvelar a la noche, para mí, voy a agradecer a todos los presentes por la atención y a los organizadores y a Elsa por la extraordinaria moderación. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a despedir a los panelistas y agradecerles especialmente. Fue una extraordinaria reunión, muy interesante y donde todos creo que aprendimos mucho. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Armando. Perdón. Si quieren, les cuento una anécdota graciosa sobre capacitación para el trabajo. Muchas gracias a todos, gracias a los panelistas. Me contó Claudia Peirano, que es gerenta de AFOA. Resulta que antes se hacía la tala de los árboles con motosierras y ahora hay unos maquinones digitalizados impresionantes, cortan los árboles, sacan las ramas de los costados, mandan las ramas a un lado para hacer biomasa y agarran los troncos y los cargan, todo con una precisión milimétrica. Y resulta que además son de una robustez impresionante. El laburante con la motosierra aprendió toda esta cuestión y resulta que se jodió la máquina. Y los alemanes, fabricantes de la máquina, no entendían cómo se había jodido un chip que está recontra en un lugar que nunca en la vida se había roto ese chip de tal forma que dejó de funcionar la cosa. Y se pone a indagar, y resulta que el correntino que manejaba la cosa había visto un lugar así derechito y bien protegido como para poner el termo y el mate. El termo y el mate en ese lugar, y bueno, se cayó el agua, se hizo mierda todo el sistema. Bueno, no sé si Ricardo Mazorín quiere cerrar, decir algo en esta reunión. La verdad que fue buenísima, no porque la moderara yo, eso aparte, pero me encantó esta reunión. Ricardo, ¿querés decir algo? Es una reunión que ilustra sobre los graves problemas que tenemos. Esta reunión lo que pone sobre la mesa es las dificultades que tenemos, tanto dificultades del sistema político, que ya las conocemos, como dificultades también de la propia sociedad, ¿no? Por ejemplo, el mundo empresario, por ejemplo, la falta de estímulos para crear empresas. El problema de la creación de empresas no es un problema que uno puede decir, mañana queremos empresas, requiere de ciertos estímulos y de ciertas reglas que hay que modificar. Yo trabajo con el mundo empresario. Crear una empresa en Argentina es un enorme problema. Además, la incertidumbre respecto a cuál es el futuro, los riesgos que hay que asumir, por lo cual este problema, el problema del trabajo, tiene múltiples facetas, y lo que acá se expuso son cuáles son los problemas que tenemos. No son problemas de políticas de empleo regionales, son problemas de estímulos para crear empresas, la legislación existente para la creación de empresas, son problemas de seguridad jurídica. Las empresas no tienen seguridad jurídica, todos los días alguna regla se cambia. Entonces me parece que esto es lo que puso de manifiesto esta exposición. Te aplaudo, me parece muy interesante, y creo que hay varias iniciativas que han pasado por WhatsApp de qué hacer con esta reunión. Nada más que esto, gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, y bueno, cerramos la reunión. Nos vemos en la próxima reunión. Y aplausos para todos. Muy bueno. Gracias. Próxima el 28 de marzo, no se la pierdan, análisis de coyuntura política.